Queridas amigas, queridos amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias por su compañía y por su paciencia, digamos, para estar aquí con nosotros, y a este magnífico museo también por la hospitalidad y por habernos brindado este espacio donde nos vamos a encontrar esta tarde y vamos a intentar pensar juntos, o por lo menos pasar un rato civilizadamente reflexivo. Bueno, el terrorismo, se pueden ustedes imaginar, no soy un experto, digamos, en el terrorismo. Bueno, yo no soy un experto en nada, pero tampoco en terrorismo. Lo que pasa es que lo he padecido y, por lo tanto, pues me he tenido que interesar por él, ¿no? Como lo mismo que hay personas que les diagnostican una enfermedad grave y entonces leen todo lo que cae en sus manos sobre esa enfermedad, no porque tengan particular, especial capricho o interés, sino porque de alguna forma se sienten, en fin, vitalmente comprometidos con resolver el problema de esa enfermedad. De la misma forma me ha ocurrido a mí, y yo creo que a mucha otra gente también, con el tema terrorista. El terrorismo es uno de los males que quizá vayan a ir creciendo este siglo. Hay una novela de ciencia ficción que se publicó, yo creo que hace un cuarto de siglo, unos 25 años, o quizá más, o quizá 30, de un gran escritor de ciencia ficción centroeuropeo, Stanisław Lem. Una novela que se llamaba El Congreso de Futurología. Era una novela, digamos, jocosa y terrible, y por lo que se ha visto también profética. Mostraba un congreso de futurólogos. La futurología en aquel momento, esto es un futuro inmediato. Yo creo que él lo situaba algo así como en el año 2020 o 2000, una cosa así. Y entonces la futurología se había convertido en la ciencia, digamos, más practicada, y celebraba un gran congreso en una isla del Caribe, y a la vez que se reunían los futurólogos, estaban asediados por los terroristas, porque lo mismo que la futurología se había convertido en la ciencia más practicada, el terrorismo se había convertido ya en algo totalmente constante y presente en la vida cotidiana. Entonces, la novela, ya te digo, por una parte es muy divertida y también alarmante, porque las reuniones del Congreso se celebraban, pues, diciendo que ahora va a venir, en fin, toca intervenir al señor no sé qué de Pakistán. Entonces se oye una explosión fuera y dice, no, ya el señor este no puede intervenir porque acaban de volarlo en el pasillo. Pero en fin, vamos a intentar, y en ese momento volaba la mesa con los cuatro que estaban hablando con la gente. Bueno, entonces toda la novela era a base de cómo el Congreso intentaba prever lo que iba a ser el futuro mientras iba siendo diezmado por los terroristas que iban matando a todos los principales miembros de... Bueno, esto que hace un cuarto de siglo, en ese sentido, Lem era un visionario, ¿no? Porque verdaderamente estaba profetizando no una cosa que haya llegado hasta ese extremo, pero una cosa que en este cuarto de siglo se ha convertido en algo mucho más frecuente. Las grandes guerras, las guerras en el sentido regular, de enfrentamiento de países, etcétera, es una cosa que han disminuido. El periodo de enfrentamientos bélicos tradicionales, pues prácticamente, en fin, incluso cosas como Irak, etcétera, ya se han convertido en remedos, casi remedos virtuales de lo que era la guerra tradicional. Pero en cambio, cada vez más va ido creciendo este otro tipo de guerra interna, de guerra irregular, contra la población civil, ¿no? Es verdad que ya hace años empezaba a pensarse cómo las guerras o los enfrentamientos bélicos cada vez causaban más víctimas civiles, ¿no? Alguien escribió a comienzos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, haciendo un balance, un historiador, y decía, bueno, en las guerras medievales, que eran terribles, etcétera, pero normalmente los que morían fundamentalmente eran los guerreros, que eran los que hacían la guerra. Entonces aquí se enfrentaban en un campo unos señores a caballo, se repartían unos sablazos, y la población civil normalmente lo que tenía que hacer era sufrir las consecuencias
del saqueo, porque luego se llevaban toda la comida o destrozaban las cosechas, etcétera, pero las víctimas propiamente numerosas eran los propios soldados, o los propios guerreros, o los propios combatientes los que padecían en la mayor parte de las víctimas. Según han ido avanzando las guerras y se han ido haciendo modernas, cada vez los soldados que mueren son en proporción menor que las poblaciones que van muriendo. Es decir, cada vez las poblaciones mueren destruidas por bombardeos y arrasadas, etcétera, y el número de soldados pues, que mueren, que también es alto, pero comparativamente es cada vez menor. De hecho, ahora pues vemos operaciones militares en que antes de emprenderla los dirigentes políticos prometen que no habrá ninguna baja militar. Entonces uno dice, bueno, pero los soldados se suponía que siempre corrían riesgo de morir. No, los que mueren normalmente son los civiles, ¿no? Entonces, este historiador terminaba su estudio diciendo que en las próximas guerras, cuando se declarase la guerra, lo más seguro era meterse en el ejército, porque era el lugar más seguro que había, porque lo peligroso, digamos, era quedarse en su casa como civil, ¿no? Y esto sin broma, es lo que ocurre, por ejemplo, en las guerras en Centroáfrica, lo que se ha visto en las terribles guerras de los Hutus, los Tutsis, etcétera. Cuando se ven las fotografías y dicen niños de 12, de 13 años que van con un fusil, con una ametralladora, que están metidos en guerra, qué horror y tal. Claro, es un horror, evidentemente, y es un espanto. Pero por otra parte, es que es lógico que una persona de 13 o 14 años está mucho más segura con un fusil metido en el ejército que quedándose en su casa esperando a que venga alguien a matarle. Entonces, los que todavía pueden prefieren coger las armas, porque de alguna manera es lo más seguro en ese tipo de guerras terribles que se van configurando, ¿no? Bueno, entonces, el terrorismo que hoy tenemos presente, que hay terrorismos, digamos, de diverso tipo, porque naturalmente, a pesar de los comentarios que a veces se hacen, todos los terrorismos son igualmente malos. Es decir, son malos en el sentido de que, en fin, está mal utilizar, matar o amenazar a la población civil para intentar persuadir a los gobiernos. En fin, los terroristas lo que hacen en todos los casos es tomar como rehenes a la población civil y ir matándolos, atacándolos para persuadir a los gobernantes de que cambien sus actitudes políticas. Y eso evidentemente es una cosa que con cualquier pretexto verdaderamente uno puede condenar. Ahora, por otra parte, es verdad que no todos los terrorismos son exactamente iguales. Es decir, los orígenes, las raíces, las motivaciones, la extracción de los terroristas, pues es muy diferente. No son lo mismo las FARC, que ETA, que Al-Qaeda, que los chechenos, bueno, hay realmente, digamos, muchos géneros, y es un poco ingenuo el unir todo y decir, no, todos los terrorismos son muy malos, pero tampoco se les puede conocer y combatir si no se sabe de dónde proviene, y a veces, efectivamente, el atacar las causas puede ser, en parte, ayuda para acabar con los efectos, ¿no? Y no es lo mismo el terrorismo de personas, digamos, desesperadas, enloquecidas por la pobreza, por la marginación, que el terrorismo de personas que lo que quieren es imponer un proyecto totalitario, teocrático, etcétera, y utilizan el terrorismo como un método para conseguir sus objetivos, ¿no? Es decir, hay desde el terrorismo de los palestinos contra Israel, que es, digamos, en buena medida fruto de una situación enquistada que ha ido dando lugar a personas desarraigadas, desesperadas, sin Estado, sin tierra, sin educación, sin trabajo, y que ven por lo menos en la destrucción del adversario, la única compensación de todos esos males, desde eso hasta terrorismos tan peculiares como, por ejemplo, el de ETA en el País Vasco, que es un terrorismo, digamos, de los ricos contra los pobres, es decir, que es un terrorismo de los dueños, digamos, del país, porque en el fondo el nacionalismo gobierna en el País Vasco desde hace más de un cuarto de siglo, contra aquellos que son reacios, digamos, a aceptar el ideario nacionalista o a convertirse en lo que los nacionalistas quieren finalmente imponer, ¿no? Entonces,
se dan situaciones completamente pintorescas, como que los civiles, un profesor, un albañil, un concejal de un pueblecito, etcétera, tienen que ir protegidos por escoltas, y en cambio los miembros del Ejecutivo Vasco, del nuevo gobierno vasco, van tranquilos. Entonces es el primer terrorismo del mundo que ataca a los gobernados y no a los gobernantes, porque normalmente el terrorismo va, digamos, contra el poder, no contra la oposición, pero aquí al contrario, aquí el terrorismo va contra la oposición, ¿no? Entonces yo digo que realmente son muy diferentes los tipos de terrorismo que puede haber. En el fondo, el terrorismo es una forma de domesticación social. O sea, el terrorista lo que quiere es domesticar a la sociedad. Y en vez de emplear un látigo, emplea bombas o emplea armas. Pero lo que quiere es domesticar. O sea, ha llegado a la conclusión de que la gente reacciona ante el temor, lo cual es una cosa obvia. Platón decía que solo hay dos amos, que los seres humanos tenemos dos amos ciegos, que son el placer y el dolor, ¿no? O el placer y el miedo. Estos son los dos amos que tenemos todos. Decía él ciegos porque nos llevan a cosas que racionalmente no quisiéramos, nos arrastran en un sentido o en otro, su fuerza es tremenda y nos arrastra en un sentido o en otro. Lo que pasa es que el placer, lo que apetecemos, tiene una dificultad, y es que generalmente apetecemos cosas distintas. Si los seres humanos, en nuestros deseos, en nuestros gustos, pues somos bastante variados. Es decir, hay quien prefiere compensaciones sensuales, hay quien prefiere compensaciones económicas, hay quien quiere prestigio, hay quien quiere gloria, hay quien quiere... Es decir, ¿verdad?